¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición del podcast de la Cámara Asia-Pacífico. Estamos en este día viendo, yo diría, varias temáticas en torno a lo que es el escenario internacional, las lógicas que hay hoy día para poder enfrentar la incertidumbre, la complejidad del mundo. Bueno, para hablar de eso y varios temas, vamos a hacer un podcast que va a estar dividido en dos partes, porque nuestro invitado obviamente así lo amerita, pero a su vez también porque son temas que preferimos hacerlo separado. El primero, que es el que empezamos ahora, es para poder mirar la realidad de las competencias, las capacidades profesionales, el rol de las universidades y la manera de poder mirar los desafíos futuros. Y el segundo va a ser en torno a, a los factores o elementos centrales que hay que mirar en el mundo para poder navegar en el mundo del negocio en el siglo XXI. Y para eso, nuestro invitado, Luis Riveros Cornejo, es rector de la Universidad de Chile, con una gran, yo diría, experiencia en cargos directivos, en educación, en economía, y actualmente, y es lo que nos interesa, decano de la Universidad Central de lo que es la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones. Luis Rivero, muy bienvenido. Bueno, se me olvidaba, a todo esto también es director de la Cámara Asia-Pacífico, por lo tanto es de la casa y una de las personas que coloca su capacidad para poder potenciar justamente la labor que hacemos acá en la Cámara. Luis, bienvenido. Encantado, muchas gracias Guillermo por la recepción. Cuéntanos, tú hoy día estás de decano de esta Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones. ¿Por qué una facultad con tres áreas temáticas o disciplinarias que parecieran ser tan distintas? Porque el mundo hoy día, el mundo académico, avanza hacia la interdisciplina. Y obviamente necesitamos que periodistas, cientistas políticos y economistas conversen, porque tienen un tema común de trasfondo, ¿no es cierto?, que es, vamos a llamarlo en términos generales, el progreso social, ¿no?, el progreso de la sociedad. Y aquí se decidió hacerlo de esa manera. Yo creo que es una buena idea. En muchas partes del mundo se están unificando departamentos y facultades para evitar esta segmentación injustificable a esta altura, en donde termina una disciplina y donde comienza la otra, ¿no? Y yo creo que eso se está abordando bien. A mí me interesa mucho, digamos, seguir avanzando en ese proceso porque creo, mi área es la economía en el sentido estricto, pero a mí me interesa que los economistas aprendan un poquito más de ciencia política, aprendan un poquito más del tema comunicacional, ¿no es cierto?, de la administración pública, porque en realidad su mundo ya no se restringe solamente a entender la economía y las tablas, ¿no es cierto?, del Banco Central, sino que saber que la acción y la recomendación de política ejerce efectos que van mucho más allá de estos aspectos puntuales. Exactamente, o sea, y de hecho uno puede pensar muchas cosas desde el punto de vista económico, pero si no va acompañado de una gestión política que sea eficiente, que sea comprometida con determinados valores o principios, y no sabe comunicar eso al resto de la sociedad, claramente se transforma, o sea, son las bases para que haya un conflicto político-social. Así es, así es, así es. Digamos, y eso, digamos, ya han tenido las primeras promociones con esta visión interdisciplinaria. Estamos construyendo eso, porque Ya. aquí estamos hablando de un mundo en que los académicos han estado siempre restringidos a sus límites, ¿no es cierto? Yo en la Universidad de Chile peleé mucho contra eso, porque ahí los límites de las facultades son estrictos, o sea, donde termina derecho no hay nada más, ¿no es cierto? Entonces, derecho decía, el derecho económico de los abogados, muy distinto al derecho económico que necesitan los economistas. Entonces, existía esa cultura, existe esa cultura, y ir terminando con esa cultura es un proceso. Yo creo que hemos avanzado, estamos transformando ahora los planes de estudio para poder integrar más, ¿no es cierto?, estos conceptos y llevarlo, obviamente, a la vida profesional. Sí, yo creo que pasa a ser un elemento, digamos, esencial. Eso, ¿cómo lo ves tú? Esta misma experiencia, tú algo mencionabas, si hace en otros países, porque finalmente, si yo quiero comerciar con Asia, tengo que entender la cultura de, digamos, China en este caso, o tengo que entender la lógica del poder. No todos los países con los cuales comercio son democracias, no todos tienen distintas regulaciones, por lo tanto yo creo que hay un intercambio, una perspectiva de cómo se está viendo también en otros países esta situación. Por supuesto, por lo que tú dices, ¿no es cierto?, son distintas culturas. Claro. Y creo que nosotros, digamos, del punto de vista de... Yo aprendí un poco de esto de las negociaciones. Y las negociaciones tenían esta mirada parcial que estaba fundamentalmente sometida a los cánones económicos. Pero resulta que más allá de eso hay temas culturales y temas históricos, temas políticos que están detrás.
Y yo creo que los economistas que estuvieron a cargo en una primera etapa de estos procesos de negociación fueron aprendiendo empujones. Ya. Y yo prefiero tener economistas, vamos a decir, para centrarlo en ellos, que de antemano tengan más o menos un mapa, ¿no es cierto? Sin ser ellos mismos cientistas políticos, pero que tengan un mapa más o menos, ¿no es cierto?, de cómo los demás países actúan o se organizan en función de sus prioridades políticas. Yo creo, digamos, de que eso es alcanzable y debe ser un objetivo de país, porque volviendo al mundo, ¿no es cierto?, que nos convoca, yo creo que Chile ha perdido liderazgo en materia internacional, Ya. ¿no? En términos de su posicionamiento, de cómo éramos vistos, ¿no? Yo creo que eso ha decaído y en gran medida porque no hemos sido capaces de introducir una mirada distinta, y yo diría más amplia, de mayor cobertura, en los procesos de negociación, ¿no es cierto?, y en la ocurrencia del comercio, más allá de las cuestiones, ¿no es cierto?, que son del día a día. Sí. En todo este cambio, o sea, digamos, perdón, voy a tomar un poco lo que tú dices para recordar que cuando Chile empezó a negociar su primer tratado de libre comercio, Chile fue el que incorporó la idea de la sala adjunta en el proceso metodológico de negociación, que finalmente ha terminado siendo copiado, replicado en muchas otras negociaciones por distintos otros países. Y la sala adjunta no era ni más ni menos que los técnicos al lado para que asesoraran a los que toman decisiones, que era básicamente eso. ¿Ah? Hoy día estos elementos prácticos están presentes en la manera en que digamos, se está enseñando en las tres áreas que tiene como tu facultad. Bueno, eso es lo que pretendemos hacer, ¿no es Ya. cierto? Yo creo que eso se tiene que alcanzar. Estamos haciendo innovación en los cursos, solamente, digamos, para que nuestros profesionales tengan una mirada amplia. Yo siempre digo, mira, nuestros profesionales no pueden salir con esta anteojera de los caballos, Exactamente. ¿no es cierto? Hay que abrir un poquito para que vean, ellos tienen su horizonte profesional, su destreza, sus competencias en el área, pero tienen que mirar otras también, ¿no? Y entonces es muy importante que además tengan un entendimiento y que no piensen de que el político o el cientista político o la persona de comunicación están hablando un lenguaje incomprensible, ¿no? Yo creo que eso es alcanzable, en eso estamos. Sí, digamos, pero yo creo que yo creo que tú lo dices entre líneas, está un poco atrasado en eso. Está un poco atrasado. ¿No hace falta una mirada país más de largo plazo? Yo creo que sí, porque hemos sido incapaces de innovar en universidades en Chile, estamos haciendo un poquito más de lo mismo, estamos mirándonos entre nosotros, estamos calificándonos, ¿no es cierto?, por hacer bien lo que tenemos que hacer, ciertamente, pero no más allá, digamos, tratar de innovar en las miradas, especialmente en unas universidades que están sometidas a una oferta de estudiantes que cuando vienen del cuarto medio uno tiene que empezar por creer que tiene que tener un quinto medio en la universidad para partir por ahí. Entonces todo eso obviamente que ha limitado la universidad, se ha ido encapsulando, lo estamos haciendo muy bien en el campo universitario, en el campo de las ciencias exactas. Tenemos lugares muy destacados en eso, gente muy prominente, pero hemos retrocedido en el campo de las ciencias sociales, en mi opinión, en esta perspectiva de integración económica. Si tú tuvieras que darle un mensaje a todos los que nos siguen, los emprendedores que están en la Cámara de Asia Pacífico, que son, yo diría, como varios cientos de personas que están tratando de comercializar o negociando o simplemente en negocios ya, digamos, desarrollados con Asia y particularmente con China, ¿qué cosas deberían buscar ellos en la universidad? Porque finalmente uno siempre cae en la idea de que las universidades son las que ofrecen lo que la universidad cree que la gente quiere. Ahora, pero a su vez también hacerlo al revés, o sea, digamos, ¿qué cosas estas personas que están en la Cámara le podrían pedir a la universidad o la universidad le podría ofrecer de tal forma de darle esta visión mucho más holística que se requiere? Yo creo que eso es lo que deben pedirle, que la universidad les provee con una visión un poquito más amplia Ya. del mundo estrictamente comercial, económico, financiero, ¿no? Porque naturalmente el resto de las cosas entran en eso de alguna manera relevante hoy día y cada vez más relevante. Hoy día se negocia un tratado en materias estrictamente comerciales, pero eso es completamente, yo diría, indescendible de la realidad social, de los temas políticos. ¿No es cierto? Un economista hoy día tiene que entender eso, tener esta cosa de las salas adjuntas, ¿no es cierto? Quienes puedan proveerle, digamos, con conocimiento específico de ese campo, ¿no? Entonces yo creo que ellos deben recurrir a las universidades a requerir este tipo de información, ¿no? A través de los mecanismos que cada universidad tenga diseñado, pero yo creo que la universidad necesita sentir también de que es relevante este cambio que está empezando a ocurrir. Exactamente. Bueno,
Lo primero te quiero agradecer muchísimo la gentileza. A usted solamente decirle de que usted que está digamos, en esta idea de ser innovador, emprender, vincularse con nuevos mercados, pida a través de la Cámara, para que la Cámara haga el vínculo con la universidad y hacerle un pequeño curso taller para que pueda entender la importancia de la cultura, la importancia de la política, que es lo que nos contaba el decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, a entender cómo comunicar y cuál es el entorno en el cual todo esto se da para que usted tome mejores decisiones. Entonces acá hay que generar esas alianzas virtuosas, que en este caso es la persona que está haciendo el negocio, con aquello que tiene el conocimiento y la capacidad de articulación. Dejamos hasta acá este podcast, lo vemos en la próxima oportunidad. Recuerde, viene la segunda parte ya con el análisis internacional.